Buenas tardes, gracias a todos por vuestra participación. Voy a hacer una breve introducción de la Subcomisión de Calidad y Mantenimiento, la filial Comahue. Este año ha decidido implementar unas charlas virtuales con temas de interés para la comunidad de mantenimiento, con el fin de siempre transmitir el conocimiento a la gente, ¿no? Hoy nos convoca este tema, que es la parte de la normativa ISO de datos, la famosa datos de confiabilidad y riesgo, la normativa ISO, que es importante para el mantenimiento y para llevar una especie de estructura de datos. Esta ISO, que es tan importante para el mantenimiento y para la información de confiabilidad, la va a exponer el ingeniero Mario Trofé. Mario, que hace tiempo que lo conozco, hace años, es diplomado en Ingeniería y Gestión de Mantenimiento, tiene una vasta experiencia de más de 30 años, ha recorrido toda América, con auditoría, con gestión de mantenimiento, es reconocido a través de, tiene un libro publicado, muy bueno, que es Herramientas de Gestión Integrada, y actualmente es profesor de la Facultad de Comahue, acá en Neuquén. Le cuento un poco la dinámica. La idea es que exponga Mario unos 40 minutos más o menos, después habrá una instancia de preguntas, unos 15-20 minutos. También puede haber preguntas tipo chat y después se puede hasta habilitar el micrófono para dar una mejor lo que sea usted preguntar. Así que bueno, vamos a silenciar los micrófonos y bueno, le paso la posta a Mario y le deseo lo mejor. Y gracias por tu conocimiento, ¿no, Mario? Bueno, gracias Javier. Vamos a empezar esta charla de esta norma que ya lleva más de 30 años también, que es la ISO 14224, que está muy vinculada con todo el tema que es confiabilidad y riesgo. Para empezar la charla, vamos a ver en esta vorágine de datos cuáles son básicamente las fuentes que tenemos en operación y mantenimiento. Tenemos datos que provienen de los sistemas de control. Eso son las alarmas, variables de proceso, permisivos, monitoreos, lo que son los sistemas instrumentados de seguridad. Esos son datos duros que van entrando en la medida que llega la información del proceso de planta, y todos estos sistemas tienen lugares donde los guardan. Perdón, También Mario, tenemos otro... no se ve la presentación, no se ve, no se ve. Disculpa. Bueno, a ver. Ahora sí. Ahora sí, Mario. Bien. Gracias, Mario. Así que, ahí como comentaba, los datos provienen de los sistemas de control, alarmas, variables de proceso, los permisivos, mediciones externas que tenemos, mediciones de los equipos, vibraciones, termografía, espesores, la parte eléctrica, descargas parciales, aislación eléctrica, todo eso genera información, pero también tenemos información que se está generando por todo el personal operativo en las intervenciones de los equipos, y para esos registros vamos a ver cómo se realizan a través de este estándar. Todo esto obviamente apunta a la industria 4.0, que tanto se habla en todos los lugares, así que hay parte de la información que se va a estar generando en los sistemas, y hay generación que todavía, y yo creo que por un largo tiempo, va a seguir siendo generada por la gente operativa que interviene en los equipos. ¿En qué tengo que pensar en el tema cuando yo me dirijo a los datos? Tenemos la generación de datos para lograr este balance entre costo, riesgo y desempeño. Esta es una de la propuesta de la ISO 55000, generar información para poder lograr ese balance. Ya no está todo tan focalizado solamente en lo que son los costos, sino también pensar en el balance entre riesgos, costo y desempeño, que también en definitiva todo lo podemos llevar a costos. El planteo del problema en la selección de datos son bastante simples y complejos de responder. ¿Qué datos deben registrarse? ¿Qué criterios usar en la selección de estos tipos de datos que registro en el día a día? ¿Qué información
es la que se pretende procesar, qué tipo de reportes, cómo quiero la información, de qué manera la voy a mirar, con tendencias, qué herramientas, dentro de todas las herramientas que existen en la gestión de operación y mantenimiento, voy a relacionar estos datos, cuáles son las herramientas que a mí me están generando información. Otro gran punto es cuántas definiciones coexisten. Podríamos tener muchas definiciones para la simple palabra de falla, lo que es confiabilidad y lo que es un modo de falla. Eso serían cosas que habría que normalizarlas para tener un único lenguaje de confiabilidad. Entonces, en algún momento nos preguntamos si había algún estándar conocido con resultados tangibles. Y sí, es así. Existe este tipo de estándar y tenemos la norma ISO 14224. ¿Qué es lo primero que hace este estándar? Armar una estructura de la información y dividirla en diferentes niveles jerárquicos para su posterior procesamiento. Algo interesante que hace la norma, nos guía, nos dice cómo podríamos nosotros dividir la planta y tiene una intensa relación con lo que podría ser RCM, los dos primeros niveles jerárquicos que vamos a dividir la información, ya que esta división podemos usar criterios de HACCP. Ahí cuando aparece el estándar, como los procesos del petróleo son bastante conocidos, da una serie de ejemplos de lo que podría ser una planta unidad y una sección o sistema, o proceso y subproceso, como lo podemos definir cuando se realice un análisis HACCP. En esta diapositiva vemos las sugerencias que hace para los diferentes niveles jerárquicos. Acá directamente entramos en la parte operativa, acá hay una categorización que habla del tipo de instalación, el negocio y la industria, y esta parte 4 o 5 directamente ya entra en la división jerárquica de la estructura de la información. A partir del punto 6 ya nos adentramos en lo que son los equipos. De acá para abajo, y es a donde se focaliza la norma específicamente, cómo tratar la clasificación de los eventos del día a día en operación y mantenimiento. Volviendo a la estructura jerárquica y haciendo un repaso, podemos decir que los dos primeros niveles jerárquicos corresponden o podrían alinearse con una división con HACCP. HACCP está relacionado directamente con el riesgo. La ISO 55000 está perfectamente orientada hacia el riesgo, hacer una gestión del riesgo. Tenemos otros niveles jerárquicos que están después de lo que es el proceso y el subproceso, que lo podemos alinear con la conceptualización de lo que es un RCM, y los niveles que siguen en la ISO 14224 lo podemos alinear con conceptos de FMEA. Acá se puede visualizar en esta división, como lo presenta el estándar, que están presentes las principales herramientas de análisis de riesgo y confiabilidad. O sea que la propuesta es hacer esta división alineada con estos criterios y conceptos de estos estándares basados en riesgo y confiabilidad. Esto suena muy interesante y acá ya podemos percibir cómo está alineada la 14224 con estos estándares que, podríamos hacer un adelanto, están como herramientas generadoras de datos en el caso de los análisis. Para el caso de FMEA, la 14224 divide al equipo en subsistemas y componentes. Y esto es el desarrollo que hace para la clasificación de las fallas. Así que para hacer esta clasificación, en la estructura de la información, cuando estamos armando los listados de procesos, equipos y funciones, hay datos que clasifican el equipo. Ahora nos adentramos directamente con la clasificación de los eventos del equipo. Así que al equipo le vamos a dar una clasificación con dos primeros códigos. Estamos en este nivel jerárquico, la clasificación del equipo. Y las dos primeras caracterizaciones son la descripción de la clase de equipo y el tipo
de equipo. Estas dos primeras clasificaciones, clase de equipo y equipo, ahí los vemos lo que es en esta lista la clase de un equipo: compresor, detector, intercambiador, generador, motor a explosión, sensores, turbina. Estas son las clases de equipo. Y los tipos de equipo vendrían a ser dentro, por ejemplo, de bombas centrífugas, bombas alternativas. Haciendo un adelanto, esta clasificación es para que después podamos filtrar y hacer diferentes tipos de análisis con el equipamiento que pertenece a la planta. Esto sirve para realizar la clasificación taxonómica de falla, y a estas dos primeras clasificaciones del equipo se van a ligar varias tablas para determinar esta estructura de eventos de clasificación de la falla. Así que bueno, determinar la clase de equipo: son equipos que tienen una misma utilización, diferentes tipos de equipos, diferentes componentes y aplicación, que son otra de las tres tablas que clasifican al equipo, qué tipo de servicio está prestando dentro del proceso. Ahora, una vez que tenemos clasificados a los equipos con estos tres campos, vamos a adentrarnos cómo se califica un evento de mantenimiento. Así que ahí viene la categorización de datos de un evento de mantenimiento, y en la estructura de mantenimiento, para el caso de la ISO 14224, existe dos divisiones: lo que es preventivo y lo que es correctivo. Lo que es preventivo tendrá toda una clasificación del evento, y lo que es correctivo, donde se focaliza la 14224, te da toda una clasificación de la falla. Después evolucionó lo que anteriormente era esta división. En la 2016 de la 14224 aparece más división en lo que es el preventivo, la clasificación de un evento preventivo, que si ustedes ven en este último nivel, en este cuarto nivel, está alineado con RCM. Estas son exactamente las mismas clasificaciones que uno hace con RCM. Si lo puedo detectar por el operador la falla en su estado incipiente, si necesito mantenimiento por condición, si va a un servicio de restauración, si va a un reemplazo programado, y la última pregunta de RCM, si no aplica ninguna, si existe alguna tarea de búsqueda de falla oculta. Así que bueno, han alineado la 14224, que son tareas de preventivo, para hacer una clasificación, y mantenimiento correctivo lo han ampliado y han agregado una nueva clasificación, que es si fue con un servicio programado, un correctivo programado, o, bueno, acá hay un error, si es un mantenimiento que yo lo puedo hacer diferible. Para la clasificación de la falla es muy simple la estrategia que usa este estándar: definir 8 campos clasificatorios, y la combinación de estos 8 campos clasificatorios de un evento de una falla me permiten hacer la combinación que a uno se le ocurra para sacar información. Teniendo 8 campos, o sea, acá tendría 8 factorial posibilidades de hacer diferentes posibilidades de análisis. Acá aparecen lo que son los campos clasificatorios: método de detección, severidad de impacto, modo de falla, mecanismo de falla, actividad, causa de falla. Bueno, y estos son los que vamos a desarrollar en la charla. El primer campo clasificatorio es muy interesante: método de detección. Acá aparece en la tablita, vayan viendo algo interesante. Nunca tiene muchas opciones. Piensen que esto está hecho armado para que lo cargue la gente operativa. Es una tabla genérica, y el objetivo es identificar la herramienta de detección. ¿Cuál fue la herramienta por la cual alguien con alguna estrategia detectó esa falla? Acá vemos el método de detección y los 11 puntos que aparecen: mantenimiento periódico, si fue una falla, vamos a nombrar algunos a modo de ejemplo: una falla descubierta durante el mantenimiento
durante el mantenimiento periódico o algún reemplazo en un preventivo, pruebas funcionales, si yo realizo estratégicamente pruebas para detectar la falla, inspección, monitoreo. Es muy interesante esta tabla porque me está diciendo cuáles de las estrategias que yo seleccioné para hacer mantenimiento está funcionando mejor o, viste otro punto de vista, si decido cambiar o ir a otra estrategia, cómo me está funcionando esa otra estrategia para detección temprana de fallas. Esta tabla está bien orientada al operador, quien es el que está las 24 horas al lado de los equipos, y a la gente de mantenimiento cuando hacen sus inspecciones periódicas. Severidad de la falla es otro campo clasificatorio. Este es un campo interesante, es el favorito mío. Y acá define la definición de falla para este estándar, es 3 niveles de falla. Habla de una falla incipiente, la falla se manifiesta y no tengo interferencia con operación. Una falla por degradación, comienzo a tener problemas si tiene interferencia en operación, tengo que bajar carga de algún equipo, alguna temperatura no me permite trabajar con el equipo a su máxima capacidad. Esta, podríamos decir que está la zona que el operador empieza a detectar. Podemos decir que una falla incipiente, yo decido alguna estrategia de mantenimiento por condición u otra estrategia para detectar la falla antes de que la vea el operador. Ahí otra vez vemos cómo se está alineando con las 7 preguntas del RCM. Y la falla crítica, la que me lleva al equipo a la detención. La falla que genera un paro de la unidad operativa. Es una tabla genérica. Acá el gráfico aproveché para utilizar una curva teórica PF, donde acá arranco con el estado y en la medida que voy caminando en el tiempo, aparece el grado de deterioro del equipo. Este es el intervalo conocido como PF. Así que el objetivo podría decir que es con qué efectividad y anticipación estoy viendo las fallas. Ahí ya se puede ver cómo entre estos 3 valores, falla crítica, incipiente por degradación, me están dando un fuerte indicador de cómo está comportándose mi gestión. Cuánto estoy viendo antes de que lo vea el operador, o los que yo decidí que lo vea antes que el operador, cuánto lo ve el operador, y los casos que el equipo se me va a una detención. Modo de falla tiene alguna diferencia importante con la definición de modo de falla de RCM. Está focalizada esta definición en la parte operativa. Ahí vemos una tablita, no supera las 20 clasificaciones de modo de falla. Esta tabla no es genérica, esta tabla está relacionada con la clase de equipo. Cada clase de equipo ISO 14224 tiene su propio listado de modos de falla. Y el objetivo es lo que se ve y lo que se percibe, que es la pérdida de la función del equipo. Son clasificaciones muy simples, algo extraordinario, que todos los modos de falla que aplican a todos los equipos que están dando vuelta en el estándar y que se han agregado hasta la versión 2016 no superan los 58. Eso ya da una pauta de la sencillez y simpleza que se logró con este estándar y esta clasificación. Así que acá vemos cómo se relaciona la dependencia del equipo, la clasificación que uno hace en el listado de equipo por clase de equipo, nos va a relacionar con la tabla específica de modo de falla. Cuando yo digo que hay 58 modos de falla en total, es que de esos 58 elijo los que me aplican a cada clase de equipo en particular. Así que bueno, es la pérdida funcional, no se necesita nada técnico para poder detectarlo. Uno puede ver acá en las diferentes clasificaciones de una bomba cuáles son las descripciones de los modos de falla. Falla al arrancar según demanda, quiero arrancar el equipo, no arranca, paro inesperado se detuvo, una rotura, salida muy alta, sobre velocidad, pérdida de proceso al medio, vibración, ruido, sobrecalentamiento. Son todas características y manifestaciones del equipo que pueden ser detectadas por el operador sin ningún problema. Ahí vemos un turbo expansor y ahí vemos los modos de falla que aplican a motores eléctricos, como también para ver algo
que no solo es mecánico, sino toda la parte eléctrica también tiene su clasificación. Ahí en la presentación aparecen en qué hojas están todas estas tablas en la versión 2016. Aparte hace otra clasificación en un nivel superior y divide a los equipos en rotativos, mecánicos, eléctricos, submarinos. Cada clasificación que yo hago, obviamente, me está sirviendo para hacer grandes divisiones y poder hacer diferentes análisis desde diferentes puntos de vista. Subsistemas y componentes del equipo. Cada clase de equipo tiene asociado diferentes subsistemas, división con los mismos criterios que utilizamos para hacer un análisis FEMEA, y cada subsistema tiene sus componentes. Esta tabla o esta división está directamente relacionada con la clase de equipo. Cada clase de equipo, obviamente que los subsistemas y componentes de un motor eléctrico y un motor a combustión interna son diferentes. Así que esta clasificación depende de la clase de equipo, y el objetivo, porque están estandarizados los componentes que están acá, es tener específicamente estadística. Así que los que aparecen acá son los componentes que normalmente fallan o podrían fallar en un equipo, y el grado de detalle también está pensado para armar una estadística. Uno, cuando hace un análisis FEMEA, podría ampliar a los componentes que quisiera, y dependiendo de la marca y modelo del equipo, serán diferentes los componentes que yo pueda elegir o seleccionar. Pero lo que está armado, esta estructura en la 14224, está direccionado a tener estadísticas. Entonces, estos componentes están normalizados. El campo que le sigue, y sigue en profundidad de análisis, es el mecanismo de falla. Esta tabla es genérica. Es muy interesante el concepto de la tabla esta. Anda en ese orden la cantidad de los mecanismos de falla, y el objetivo es poder identificar la causa aparente de la falla. Al tener la estructura de subsistema y componente, la idea es clasificar qué subsistema, en el caso de un evento de falla, falló, y dentro de ese subsistema cuál fue el componente que promovió o generó el desarrollo de una falla. Y sobre ese componente, la clasificación de mecanismo de falla estaría identificando la causa aparente de esa falla. Pero vamos a profundizar un poquito en la tabla. Esta tabla está orientada al técnico de mantenimiento. Ya acá sí hay que tener conocimientos más profundos para poder determinar ese mecanismo de falla. Cuando uno mira la falla, los mecanismos de falla, y observa esta tabla, es bastante simple, y son pocos los mecanismos de falla que aparecen acá en principio. Obviamente que esto está orientado para que lo cargue un técnico, pero a los fines prácticos alcanza perfectamente este nivel de clasificación de falla para hacer estadísticas. Esto también se puede ver de otro punto de vista. Puedo armar un plan de mantenimiento como lo hace los criterios de RBI, mirar la inspección desde los mecanismos de falla. Obviamente tienen mucha más profundidad la RBI, pero a lo que voy al concepto. Yo podría armar un plan de mantenimiento identificando cuáles son mis mecanismos de falla y cómo podría eliminar, mitigar o controlar esos mecanismos de falla. Ahora, cuando uno mira esta tabla, no son 1000 los mecanismos de falla, son pocos. Aparte que son pocos, fíjense en que está dividido en mecánica, en material y en instrumentación y electricidad. Es decir que son resumidos los mecanismos de falla. Quiere decir que no es tan complejo para entrenar al personal de mantenimiento en cuáles son los enemigos con los cuales yo me voy a tener que enfrentar para desarrollar una gestión de mantenimiento. Y por último, el campo más complejo de cargar, que es una tabla genérica, la causa de falla. El objetivo de llenar este campo es que la gente directamente pueda decir cuál es la causa raíz aproximada. Si uno hace un raconto de todo lo que vimos,
podemos decir que es un reporte de falla con cierto grado de profundidad importante hacer esto. Esto está hecho para la falla del día a día, pero el simple y complejo llenado de los campos a la vez está haciendo que la gente haga un análisis de falla y lo haga dentro del marco de un FME y de un RCM. Otro campo clasificatorio que tiene la ISO 14224, una vez que yo el equipo lo llevo a la condición operativa de nuevo, restauro esa función que se perdió por la falla que tuve sobre un componente, me ofrece indicar cuál fue la actividad sobre ese componente que hizo que el equipo volviera a estar en sus condiciones normales de operación. Es una tabla simple, como ven son todos verbos, es un verbo contra un componente, que es lo que se hizo para restaurar esa condición. Acá tenemos esta tabla donde indican los verbos de las acciones, da alguna descripción y ejemplo. Acá lo que aparece correctivo preventivo, a qué aplica cada uno de estos verbos. Bueno, esa es toda la clasificación de la ISO 14224 para un evento preventivo y para un evento correctivo. Hay información más que suficiente para hacer cualquier tipo de análisis y sacar estadísticas. Y de ese tipo de análisis, acá lo que aparece en esta tabla, que está presente en el estándar, es todos los análisis que a mí me permite esta estructura de la información con las correspondientes referencias a las normas. Así que acá están todas las metodologías que aplican o estos datos que me sirven para poder cuantificar diferentes análisis. Así que, haciendo un repaso, para tener bien gráfico y presente que es la 14224, este es un gráfico que alguna vez lo mostró mi amigo Carlos y me pareció muy interesante. El modo de falla, lo que se ve, está orientado al operador, lo que se percibe. El mecanismo de falla y la causa de falla ya necesitan un grado de profundidad y análisis por el técnico, y ese es el grado de detalle. De ahí el tema de clasificación taxonómica, ir de lo macro al comportamiento hasta el detalle de la causa de la falla, teniendo perfectamente identificado el componente y el subsistema. Un ejemplo con algunas tablas. Supongamos que tengo una falla en un sello mecánico, identifico que hay una pérdida externa del líquido auxiliar, desgaste y desgaste esperado. ¿Por qué cargo eso? Supongamos que más o menos dura ese sello el mismo tiempo y el mecánico que intervino el equipo decidió hacer esa clasificación. En esta pantalla lo que vemos es cómo podría implementarse un registro. Esta fue una prueba piloto. Antes, la norma dice, antes de que usted lo implemente en algún software, todos conocemos lo que implementamos, que lleva mucho tiempo y que los errores cometidos en la implementación después es muy difícil de corregirlos. Así que ahí aparecen todos los campos presentes que están en la ISO 14224. Y cómo funciona por menú que se desplegan. Quiere que hasta yo podría obviar la escritura de la gente y reservarme la escritura para algún detalle que el técnico que estuvo levantando información del equipo haga alguna acotación. Así que esto de menú desplegable es muy interesante. Lo hace simple. Hoy con todos los dispositivos digitales que tenemos directamente en un celular, en una tablet, podemos tener estos registros, llevar al campo y es muy simple hacerlos, hacer esta clasificación de la falla. Resultados, aparte de sumar a Loreda, el Loreda es un libro, ahora vamos a ver un ejemplo, donde están todas las estadísticas que van levantando los que son, los que aportan datos al Offshore Reliability Data. Es un banco de datos, el primer banco, por lo menos creo que es el primer banco internacional estandarizado que se conoce y que cualquiera puede acceder con datos de confiabilidad. Hay algunas otras cosas que
son bastante impactantes. Tener un único lenguaje de confiabilidad, que todos tengamos las mismas definiciones y hablemos de lo mismo, me parece más que interesante. Lleva a la gente sin darse cuenta a hacer un análisis básico y no tan básico de lo que es una falla. Es un ejercicio de todos los días hacer este tipo de análisis. Y si uno ve cómo está estructurado la carga de datos, hacer FEMEA y RCM en el día a día parecería algo imposible, pero sí, porque los pasos que hacen son los mismos que uno tiene que analizar para una falla. Lo único que cambia la línea temporal. Antes yo tenía que, cuando hago un análisis FEMEA RCM, me imagino lo que podría pasar. Acá es un evento que pasó, pero los pasos de la clasificación son exactamente los mismos. Si yo tengo esta estructura de información, estoy armando un troubleshooting, o sea que mi historial de equipo es mucho más que un historial. Se convierte en un causa-efecto que puede ser consultado en cualquier momento. Está alineado con ISO 55000 y su orientación al riesgo. Esta estructura resuelve perfectamente y cumple con las exigencias de este estándar. También tiene un impacto interesante en la programación y planificación y programación del mantenimiento, ya que estos campos ayudan a poder programar una falla. Por ejemplo, si descubro una falla en un estado incipiente por degradación, ya tengo información para estimar tiempos de intervención del equipo. Así que resumiendo, de la combinación de campos salen las distintas clasificaciones para el mantenimiento. Esto es una ventaja del método utilizado, combinar campos, tener pocas clasificaciones y combinar las clasificaciones para hacer análisis con diferentes enfoques. Son 8 campos, no es mucho. Y acá vemos el Loreda. Loreda, una hoja de Loreda, parece complicada, pero es bastante sencilla. Ese para el caso de bombas. Acá tengo los diferentes modos de falla. Las tasas de falla, que son las que aparecen acá, son por 10 a las 6 horas. Las da en 2 niveles. Uno se llama tiempo calendario y otro tiempo operacional. Y dentro de las fallas críticas, que son los que están acá en negrita, para tiempo operacional y tiempo calendario, aparecen los diferentes modos de falla. Así que en una misma tabla está la severidad de la falla y los diferentes modos de falla que aplican a esta falla crítica. Si uno va más abajo de la tabla, aparecen toda la clasificación incipiente. Antes teníamos crítica por degradación. Así que acá están las estadísticas y bueno, con la tasa de falla ya puedo hacer muchísimos cálculos de confiabilidad. Hay mucha más información con desviación estándar, tiempo de reparación. Esta es una de las tablas. Hay otra tabla que es el ítem, el componente versus el modo de falla. Acá aparecen los modos de falla, acá aparecen los componentes y cómo están fallando en un equipo. Y otra es el mecanismo de falla y los modos de falla. ¿Cuántos mecanismos de falla están relacionados con los diferentes modos de falla? Y acá le iba a mostrar un ejemplo de la realidad, parece de libro, pero bueno, salió así de bonito. Bajo datos de un sistema donde está implementada la ISO 14224, bombas, se lleva el número más grande de fallas. Dentro de las bombas, la bomba centrífuga, la de mayor costo. El costo de preventivo y correctivo son más o menos iguales. Me focalizo en el costo de preventivo. Y justo las fallas críticas son las que me demandan mayores costos. Y ahí ya entro en todo el detalle de esta clasificación taxonómica. A ver, de los modos de falla, ¿cuál es el preponderante? Pérdida externa de líquido auxiliar. Evidentemente es un sello presurizado. El componente que aparece es el sello, el que más está fallando. Y desgaste aparece como mecanismo de falla preponderante. Ya con esto puedo tomar varias opciones. Si el sello dura más o menos igual y quiero que dure más, tendré que analizar cambio de componente, cambio de alguna estrategia de plan API o alguna otra si quiero que el sello dure más. Así que bueno, acá está la información, causa, desgaste esperado.
esto sale de la base de datos. Esta es la información para un ejemplo muy simple que se entienda cómo puedo hacer un análisis muy básico. Es enorme la cantidad de herramientas que puedo utilizar simulación, los bloques con el que está dividido la planta, también aplica lo que es una simulación, puedo partir de la funcionalidad, un análisis RAM desde un bloque operativo, una división de HASOP y llegar hasta los componentes, así que cualquier tipo de los análisis que están dando vuelta necesita que se alimenten con datos y esta es una de las fuentes, desde mi punto de vista la principal, para armar estos bloques de confiabilidad. Conclusiones, cerrando esta charla, la norma ISO 14224 sirve como nexo de HASOP RCM y el ACR. No hay diferencia entre un análisis y otro. Lo que cambia es la línea temporal, lo que me pasó, lo que me puede pasar y lo que me está pasando. Promueve el diagnóstico al estar basada en FEMEA, parte de la falla de los componentes. Disminuye el error humano. ¿Por qué? Porque esto, la práctica del día a día, de la falla desde el componente, toma conciencia de la gente y se acostumbra a pensar qué pasa si ese componente falla. ¿Qué pasa si ese componente que está montando falla? No es lo mismo ir a montar un componente que ir a montar un componente que tiene conciencia, que sabe que si falla, cuáles van a ser las consecuencias en el equipo. Así que en un solo proceso, la norma ISO 14224 integra las principales herramientas de operación y mantenimiento. O sea que no solamente resuelve lo que es sacar datos, eso alguna vez me preguntó un director de operaciones en Perú, pero aparte del dato, ¿esto tiene alguna otra aplicación? Sí, uno empieza a investigar y son múltiples las aplicaciones y ventajas que tiene este tipo de estandarización, de estructura y de la información. Bueno, ahora quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer. Bueno, Mario, muy buena presentación, realmente muy sólida, la verdad que muy interesante. Bueno, ahí te dejo con una pregunta, va a ser Lucas. Ahí te escuchamos, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Muy buena la Sí, charla, antes que nada, muchas gracias. La consulta era, usted en la clasificación del modo de falla, sí, dice que el modo se clasifica más que nada por la falla funcional y está apuntada al operador. ¿Qué sí. pasa con los modos de falla que se detectan por técnicas predictivas? Que la falla funcional todavía no existe, pero ya tenemos una idea del resto de la taxonomía probablemente, o sea, de la causa, qué sé yo, un análisis de aceite me puede decir que hay desgaste en un componente metálico o lo que sea, Sí, sí. y todavía no hay falla funcional. No, está clasificado. Si vos, este detalle, esta pregunta, bueno, primero gracias por la pregunta, ¿no? Este detalle, ahora vamos a sacar esto. Este detalle voy a ir a la presentación para atrás. Clasificabas el método de detección. Ahí en este método de detección tenés esta tabla genérica y aparece monitoreo periódico. O sea que ya ahí vos definiste que el monitoreo, cuando vas a la tabla de severidad, vos estás diciendo en qué momento la detectaste. Esto también te da una idea si vos estás trabajando con predictivo. Ya lo definiste arriba, supongamos que lo definiste arriba, si está con predictivo estás en esta zona antes que lo vea el operador. Y los modos de falla, cuando lo analizás para un equipo, alguno de los que están ahí seguramente que va a clasificar. Y fíjate que tenés vibraciones, ruido, sobrecalentamiento, otros problemas. Esto cómo se le manifestó al operador la falla. Con los dos campos anteriores tenés clasificado que lo viste por predictivo. Sí, eso está Sí, claro, pero nos solemos encontrar sí, a la hora de hacer un aviso por ahí que viene del predictivo, sí. que no está, no sé, contaminación del aceite, qué sé yo, o algo, un modo de falla que no es aparente a un operador, pero que uno lo detecta con algo que está mirando. Igual es cierto, viene antes.
Por ahí uno debería clasificar la falla potencial. No, no, en la medida que vas usando el estándar, te vas dando cuenta la practicidad del estándar y estas cosas que parecen ambiguas al principio, vas a decir, bueno, pero si no está por acá, porque lo vio antes que el operador y fue por predictivo, con los dos campos anteriores vos lo tenés perfectamente identificado, Sí. que el aviso te salió con una identificación de mantenimiento por condición. Y podés poner De desviación hecho, de algún parámetro de última. sí, de hecho, esa es una manera de la que podés verlo, ¿no? De hecho, vamos a sacar de nuevo, cuando vos vas al predictivo, digamos que vos acá tenés una clasificación, lanzaste una orden de mantenimiento predictivo y esa orden de mantenimiento preventivo, que salió como predictivo, el desvío que vos generaste, generás el aviso a partir de esa identificación del preventivo. O sea, esa orden de trabajo no del operador, te va a venir de mantenimiento. Ok, Entonces, por ese lado, también te queda esa clasificación. perfecto. Muchas gracias. Hay también hay una estrategia, porque han escrito tanto con estos eventos y la clasificación que hablan del RCM Live, ir agregando modo de falla en la medida que aparecen, pero justamente eso yo no estoy de acuerdo, porque primero que es tu propio sistema, no te podés comparar con los demás, y te pasa lo que te pasó a vos, en la ambigüedad, en la duda, agregás un modo de falla más, y si agregaste un modo de falla más, tenés más dispersión de la información, y si agregaste un modo de falla más, tenés que capacitar a toda la gente qué significa ese nuevo modo de falla, y se te empieza a desdibujar esa estructura, el tema de calidad de datos, así que entras en otras zonas complicadas que por ahí uno al principio no las percibe. Bien, clarísimo. Muchas gracias. Mario, una pregunta te hago, una pregunta, ya que estamos en Sí, el tema que me surgió ahora en este momento. El tiempo para implementar este tipo de sistema, el tiempo de implementación, ¿no? sí. De acuerdo a tu experiencia, es largo, corto? ¿Hay mucho esfuerzo para implementarlo? ¿Implica mucha gente en el sistema para trabajarlo? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esta ISO para implementarla en una compañía? Sí, hay, gracias por la pregunta. Hay, de hecho, estamos trabajando hoy con los chicos de la universidad sobre varias Ujú. opciones. Uno puede decir, implemento la ISO tal cual aparece en el número porque yo quiero ser parte de Loreda. Esa es una Sí. historia. Tiene sus complejidades, pero está todo estructurado para llevar los datos. No es complejo armar el sistema. Ahí yo mostré en pantalla un sistemita muy sencillo armado para poder clasificar la ISO. Pero todo el tema de capacitación, de entrenamiento de la gente, de verificación de calidad de datos, que son varios puntos que observa este estándar, para confiar en los datos que se están cargando hay que pensar de 6 meses en adelante, mínimo. La Mirá norma vos. es autocapacitante porque en la medida cuando se abren los campos, que era lo que yo le mostraba, aparece una explicación, en algunos aparece un ejemplo, o sea que uno puede decirle a la gente, anda llenando los campos en la medida que tiene un evento de mantenimiento, funciona, hemos hecho eso, funciona, es autocapacitante, o sea que haciendo un entrenamiento de la gente, contándole un poco lo que es un FEMEA, de hecho la gente operativa tiene muy claro las fallas del componente, tienen muchísimos conocimientos que tal vez ellos mismos no los perciban los conocimientos. Entonces, esto también le ordena mucho la estructura para ver el equipo no como el equipo, sino como fallas potenciales a partir de los componentes. Entonces, es un paso muy sencillo introducirlo en lo que es un FEMEA, darle esta clasificación taxonómica de falla, más las ayudas que se le presentan cuando esté cargando el técnico de mantenimiento, se simplifica. Pero para confiar en el dato hay que hacer, aparecen algunas ambigüedades, cuando que pongo rotura o fatiga, eh, pero se resuelve bastante simple esos temas.
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Ok, ok. Y una pregunta más te hago, la última por mi parte, porque me entró ahora unas consultas, ya que estamos en el tema y te tengo Dale. confianza. Año, ¿no? La calidad del dato, esto es lo más importante, ¿no? Es decir, que tener personas que puedan definir el dato, ¿no? Porque de ahí surge todo lo que es confiabilidad y disponibilidad, ¿no? Es decir, es más humano, ¿no? Igualmente el tema te lleva a definir lo que es el dato, ¿no? Vos vas eligiendo opciones para cada equipo, ¿no? Pero lo Correcto. importante es tener el dato concreto, porque después de ahí surge todo lo que es el mantenimiento, los indicadores, pero todo parte por el dato, ¿no? La confiabilidad del dato, ¿no? Que es más humano, ¿no? Sí, hay varias charlas, hay una charla muy interesante en TED sobre los datos, y la ISO 14224 resuelve el tema de dónde viene el dato, cómo lo clasifico, cómo está dividido, cómo tengo que explicarlo. Algo que cuando uno ve estándares que andan dando vuelta, indicadores, no sabe realmente dónde viene el dato. Nos pasa hoy día con esto de la pandemia, tiran datos. Y si uno se pone a analizar y de dónde viene, cómo los revisaron, en qué lugar, cuáles fueron los criterios, cuál es el marco, y empieza a investigar ese dato, ya uno empieza a desconfiar. Lo que genera la ISO 14224 es al revés, mucha confianza porque lo está estructurando la información y uno va a estar tomando decisiones sobre esta información. Eso es otro tema humano, que era el que vos decías, Javier, de altísimo impacto. Estamos hablando de riesgo, estamos hablando de confiabilidad. Un estándar de este tipo puede aplicarse a cualquier industria. Nació en la industria del petróleo, es una industria de riesgo, y tomar decisiones sin datos o datos que uno duda de dónde viene o no tiene certeza, va a terminar en una mala decisión. Y ahora aparece todo el advenimiento este de la 4.0, fantástico, como veíamos en las primeras diapositivas, habrá algún dato duro que sale del mismo sistema de control, una alarma que entra o sale, pero hay datos que van a estar generados por el ser humano, entra la conciencia del ser humano, entran las responsabilidades del ser humano, el servicio del ser humano, y bueno, con ese dato se van a tomar decisiones, y yo por ahí no lo dije directamente, quien tiene que cargar los datos es el técnico que está sobre el equipo. Entonces esto genera también una cadena de responsabilidad que va desde la alta gerencia, que va a tomar las decisiones con los datos que van a estar siendo generados en la parte de intervención de los equipos. Ok, ok, ok. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más para realizar. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, yo creo que fue bastante claro la exposición, Mario. Realmente hay mucho para trabajar en el tema de datos. Más que está todo armado la normativa, es solamente aplicarla y trabajar sobre las personas para poder llegar a un dato genuino y de ahí sacar todos los indicadores. Eh, Creo que la verdad que, bueno, yo no tengo ningún tipo así de preguntas más por el lado de la Subcomisión de Calidad y Mantenimiento. Y la verdad te agradezco porque has transmitido conocimiento que bueno, lo pensaremos, veremos cómo estamos parados cada compañía, este tema que es muy importante para la confiabilidad en la gestión de mantenimiento. Y simplemente, bueno, agradecerte porque la verdad que estos temas son importantes y son la base de la confiabilidad en las compañías. Y esperamos que vernos próximo en otra posición tuya, muy clara y contundente. Realmente agradecido, Mario, por tu tiempo y seguimos conectados y trabajando por la gestión de mantenimiento, como siempre hablamos, ¿no? La confiabilidad de las personas, ¿no? Así que por mi parte y por el grupo de calidad de APG te agradecemos mucho y bueno, y seguimos en el habla, ¿no? ¿No? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Sí, yo los invito a todos a que investiguen un poco la norma. Hay muchos lugares y muchas empresas que se implementó, cada uno ha tenido sus experiencias, sus datos, sus reportes, pero sobre todo, como decía Javier, esto tiene un alto impacto en la parte humana. Esto lleva a tomar conciencia a la gente qué está haciendo, por qué está haciendo, y sobre todo lo que nos muestra el OREDA, que ahí lo estamos viendo, que es compartir información con otros lugares. Las bases del OREDA son muy a nivel mundial, uno las puede consultar desde cualquier lugar, información compartida, y la ISO 14224, una de las orientaciones que tiene es que los fabricantes tengan datos, información para que mejoren continuamente sus equipos. Así que esta información taxativa es importantísima. Esto es la evolución del mantenimiento, y el 4.0 hay que analizarlo también con cuidado. El 4.0 no nos va a dar soluciones mágicas. El 4.0 lo tenemos que alimentar nosotros criteriosamente con este tipo de información. Las máquinas las vamos a seguir operando los seres humanos y la vamos a seguir interviniendo los seres humanos, y bueno, están al servicio nuestro. Muchas gracias a todos, y ahí está el mail. Los que quieran hacer alguna consulta después por mail, serán bienvenidas. Por último, recomiendo el libro de Mario, es excelente, ¿eh? Lo recomiendo, ténganlo en cuenta, que ahí está toda su experiencia de 30 años trabajando por el mantenimiento, y es un apasionado por el mantenimiento, así que le recomiendo el libro ese. Mario, gracias por todo y hasta la próxima, Bueno, Mario. Muy nos amable. vemos. Ahí, Gracias. Mario y oyentes, puse tu mail en el chat para si le quieren copiar. Ah, así buenísimo. se pueden comunicar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias por el Gracias. tiempo.